Bueno, bien, bueno, ahí les va a pedir permiso para grabar. Bueno, me presento, yo me llamo Sol, soy parte del equipo de PUEF, le decimos el equipo de educación física de la Jaureche. Probablemente todos, si están acá, ya nos conocen, pero todos los años que militamos en la facultad y sobre todo desde que empezó la virtualidad y todas las complicaciones que trajo eso para tantos y tantas compañeras que ingresaron a la facultad de manera virtual, estuvimos acompañando y seguimos y seguiremos acompañando con los grupos de WhatsApp por materia, que nos sirven para sacarnos dudas entre compañeros, compartirnos información y demás, y también con este tipo de grupos de estudio, le decimos, que nos permitan un poco como sacarnos dudas de manera más colectiva y hacer ese acompañamiento más académico, si se quiere, nada, para que todos podamos entender lo que estudiamos, apropiarnos de eso que estudiamos y obviamente aprobar y poder avanzar en nuestras carreras, que es tan importante y a veces bastante difícil, sobre todo en este contexto capaz ya incluso de hartazgo de la virtualidad y mucho cansancio. Así que eso, hoy en particular vamos a estar acá con Fede Siris, que es un compañero que es docente, ayudante en la cátedra de Anatomía de Ciencias Médicas. Él igual puede aclarar si estoy diciendo algo mal. Y vamos a trabajar con los contenidos que entran para este primer parcial que tienen ustedes ahora, que algunos ya lo están haciendo. Nada, la idea, obviamente, lo repito, sin ánimos de ser muy hortiva, es un encuentro en el que la idea es que Fede pueda reponer los contenidos y obviamente responder preguntas, no resolver el parcial, obviamente. Bueno, eso, si querés ya, Fede, arrancar, obviamente si tienen alguna duda, abren el micrófono y la plantean o la ponen por el chat y Fede se irá fijando cuándo contestarla. Creo que no mucho más. Bueno, ¿cómo les va? Sé que están medio apurados con el tema del parcial, porque lo tienen que entregar ya hoy, de noche, ¿no? Creo mañana. Así que tenemos dos opciones. Me preguntan si tienen alguna duda en algún tema específico o más o menos de lo que yo estuve viendo, vamos viendo alguna cosita, alguna cosa, eso como quieran ustedes. Me dicen, no hay ningún problema. Vi que tienen preguntas de, este, hay una persona que no me la deja admitir. Ahí. Si querés igual desentendete de eso y yo voy admitiendo así podés hablar tranqui. Tobías González. ¿Quién es el urólogo? No sé. Bueno, A ver dónde está. Tobías González. Tobías, vos lo vas admitiendo entonces, Sol. sí, dale. Dale, bueno, no sé chicos, como ustedes quieran, me quieren ir preguntando o quieren que empecemos hablando de algún tema en específico. Vi que y tienen algunas preguntas de musculatura de tórax, alguna pregunta de columna, de vértebras, de inserciones musculares. Les aviso que en la parte de lo que es funcionalidad y eso les puedo llegar a ayudar en algo, pero no es en la anatomía que vemos en medicina, no somos de ver este tipo de cosas. Bien, los músculos de la columna. Bien, los músculos de lo que ustedes llaman de las correderas, de las correderas vertebrales, tengan en cuenta, ¿sí?, que los músculos de la columna vertebral, ¿sí?, son músculos que lo que van a tender, a lo que tienden, ¿sí?, es a mantener la postura, ¿sí?, lo que nosotros llamamos músculos. Profesor,
la Sí, anatomía. sí. Lo que nosotros llamamos músculos epizomíticos, que lo que hacen es mantienen una contracción casi constante y lo que ayudan es a mantener la postura y a la columna vertebral en posición, ¿sí? La función de estos músculos se puede, por supuesto, ver alterada, ¿sí? Cuando nosotros realizamos algún movimiento. No quiere decir que la columna está siempre, constantemente, bien, en rígida y derecha, ¿no? La columna, por supuesto, que está conformada por diferentes vértebras, como ustedes ven acá en la imagen, de 33 a 34 vértebras. Esto varía en función de las vértebras sacras, ¿sí? Que están soldadas, ¿bien? Siempre tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, y ven cómo varía acá de 9 a 10 sacras, ¿sí? Junto con el coxis. Esta es la medida, ¿sí? A ustedes lo que más les importa es esto, son las curvaturas, ¿bien? La curvatura cervical, que es convexa hacia adelante, la torácica, que es convexa hacia atrás, ahora la vamos a ver más en una imagen, y lumbar convexa hacia adelante, y la sacra convexa hacia atrás, ¿no? Es como que viene hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Ven? Esta es lo que sería una columna vertebral normal, con sus curvaturas, ¿sí? Cervical, dorsal, lumbar y sacra. Bien, acá la vemos de atrás, las vértebras cervicales en verde, las dorsales o torácicas en naranja, ¿sí? Ahí en lila las lumbares y celeste las sacras. Bien, ustedes van a ver que las articulaciones que tienen, ¿sí? Entre las vértebras son entre cuerpo y cuerpo, en la cual está interpuesto un disco vertebral, ¿sí? Y además van a tener las articulaciones de las apófisis articulares de las vértebras, ¿sí? Ustedes consideren que las vértebras tienen el cuerpo vertebral, que siempre es anterior, siempre está hacia adelante, y hacia atrás lo que son los pedículos vertebrales, ¿sí? Y las láminas y las apófisis. Dentro de las apófisis tienen las apófisis articulares que articulan siempre las superiores con las inferiores. Estas articulaciones por lo general son anfiartrosis, bien, son articulaciones de poco movimiento que actúan por deslizamiento, pero si nosotros hacemos una sumatoria de todas estas articulaciones, permiten mayor grado de movilidad que una articulación sola de por sí. Bien, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Acá tienen el ligamento vertebral anterior, ¿sí? El ligamento vertebral posterior, que va por detrás de los cuerpos vertebrales. Bien, los intertransversarios, todos los ligamentos, como siempre, ¿sí? Tienen la función de limitar un poco los movimientos, ¿sí? Acá tienen una vértebra cervical típica. Me voy a fijar, creo que hay alguna pregunta más. Rotan hacia el lado opuesto de la contracción, las vértebras. Claro, si nosotros, nosotros cuando contraemos los músculos, vos rotás hacia el mismo lado. Bien. Bueno, esta es una vértebra cervical, ¿sí? En este caso es la primera, bien, que es el atlas, ¿sí? Que tiene una característica, no, carece de cuerpo vertebral, ¿bien? Nos vamos a encontrar con un arco anterior y un arco posterior y dos masas laterales, ¿sí? Que articulan con las apófisis occipitales, ¿sí? Y como toda vértebra cervical, van a encontrarse con este agujero, que es el agujero transversario, que es por donde va a pasar la arteria vertebral. ¿Bien? ¿Ven? Arco anterior, bueno, el tubérculo anterior, las masas laterales, ¿sí? El arco posterior,
el axis, que el axis tiene cuerpo, ¿sí? Hacia adelante, y tiene una apófisis que se llama apófisis odontoides, que es la que articula, ¿sí? Con el arco anterior, con esta carilla articular, que en la imagen la llaman fosita dental, ¿sí? Es la carilla articular para el apófisis odontoides, que es la que hace de cuerpo, ¿sí? En la primera vértebra, es la que permite el movimiento de decir que no, ¿bien? Es una articulación móvil. ¿Sí? Alguien puso una raya roja ahí, no sé. ¿Ven? Así es la relación Atlas-Axis, ¿sí? Este es el Atlas, y acá está el Axis, con la apófisis odontoides hacia arriba, que articula acá. ¿Bien? Esta es una vértebra cervical tipo. Bien, recuerden que cada vértebra, depende de la región, tiene una característica propia, que vi que además les preguntan, ¿sí? El cuerpo de las vértebras cervicales, fíjense que tiene un diámetro lateral que es mayor al anteroposterior. ¿Sí? Esto es anterior, esto es posterior. Fíjense que es anteroposterior. Las apófisis transversas, ¿sí? Van a tener este agujero, que es el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. Bien, por supuesto tienen los pedículos, las láminas cuadriláteras. Y la apófisis espinosa, bien, que tiene una característica. Por lo general no, en las vértebras cervicales es bituberculado, ¿sí? Termina en dos puntitas. Y es bastante horizontalizado, ¿sí? Esta es una vértebra dorsal o torácica tipo. Miren cómo empieza a aumentar el diámetro del cuerpo. ¿Vieron el cuerpo acá? El diámetro del cuerpo antero-posterior empieza a aumentar de tamaño. Ella es más grande el diámetro antero-posterior que el lateral, ¿sí? Por supuesto, en el cuerpo nos vamos a encontrar además otra característica de las vértebras dorsales es la presencia de carillas articulares para las cabezas costales, para las costillas. Acá las tienen de una vista lateral. Esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Recuerden que las costillas articulan con las vértebras dorsales en dos puntos. Articula la cabeza con el cuerpo vertebral, ¿sí? Y un tubérculo articular de la costilla articula con la apófisis transversa, ¿sí? Articula acá y acá. ¿Bien? También tiene, bueno, carillas articulares para articular con la vértebra superior y con la vértebra inferior. Desaparece el agujero transverso. Las apófisis transversas son de mayor tamaño. ¿Bien? Y la apófisis espinosa se verticaliza, tiende a ir hacia abajo y ya no termina en un tubérculo, en dos tubérculos, termina en uno solo. ¿Bien? A ver si hay más preguntas que están en el chat. Ahora vemos la clasificación de articulaciones, ¿sí? Ahora te hago un dibujito si querés de. No, apófisis odontoides solamente. Tobías, apófisis odontoides solamente tiene el atlas. Vos fíjate que dentro de las vértebras cervicales, el atlas y el axis tienen características propias. Cuando vos haces un dibujo de una vértebra tipo, que ahora después si querés hacemos uno, tenés cuerpo, pedículos, apófisis transversas, láminas y apófisis espinosa, ¿bien? Ese es el dibujo de la vértebra tipo. Después vos le vas agregando o modificando cosas. Por ejemplo, en las cervicales, en las apófisis transversas tenés que agregar el agujero vertebral. El agujero transversario, perdón, para la arteria vertebral. Y tenés modificaciones en lo que son las apófisis transversarias, ¿sí? Que tenés en las dorsales, tenés las carillas articulares, ¿sí? Y en las lumbares tienen una característica, las apófisis transversas, que son costiformes, ¿sí? Que ahora las vemos.
Sí, los ligamentos ahora te explico. Vemos lo de articulaciones y vemos lo de los ligamentos. ¿Bien? Y lo otro que se te modifica en la vértebra tipo es la forma del cuerpo vertebral. Acordate que en las cervicales tienen mayor diámetro lateral que anteroposterior y en las dorsales aumenta el diámetro anteroposterior y disminuye el lateral. ¿Bien? Mirá, esta es una vértebra lumbar. ¿Sí? Tenés el cuerpo vertebral, el pedículo, las láminas y acá tenés la apófisis espinosa, que además se hace más voluminosa, modifica, ya no se verticaliza, sino que se horizontaliza y es más voluminosa. Y las apófisis transversas son costiformes. Acá la vemos de arriba, ¿ves? El diámetro anteroposterior es casi igual que el lateral, ¿bien? Ahí tenés el pedículo, la lámina, ¿sí? La apófisis espinosa, que fíjate cómo es como una lámina rectangular y está horizontalizada, y las apófisis transversas que se dice que son costiformes. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir esto y vamos a hacer un dibujo. Si me sale la otra vez, una vez me había salido, no sé si todos ven la pantalla a dibujar. Acá, cuando vos dibujás una vértebra tipo, tenés que hacer el cuerpo vertebral, bien, que siempre es anterior. ¿Sí? Después tenés que hacerle el pedículo, esto es más o menos, no me pidan mucho más. El pedículo, bien, cierra atrás con las láminas, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. ¿Sí? Cuando vos dibujás una vértebra tipo, bien, a grandes rasgos es así. Tenés hacia adelante el cuerpo vertebral, pedículo vertebral, lámina que cierra atrás, acá que nos queda el agujero vertebral por donde pasa la médula, las apófisis transversas hacia los laterales y la apófisis espinosa hacia atrás. ¿Dónde tenemos las modificaciones según el tipo vertebral? En el cuerpo, modifica el diámetro, también modifica la altura, a medida que vamos descendiendo aumenta la altura del cuerpo vertebral. Vamos a tener modificaciones en las apófisis transversas. Bien, recuerden que en las cervicales tenemos la presencia de lo que es el agujero transversario, el agujero transverso, ¿sí? Y también tenemos modificaciones en lo que es la apófisis espinosa, ¿sí? Que en las cervicales es bituberculado, es más horizontalizado, en las dorsales termina en un solo tubérculo y se verticaliza, y en las lumbares es de mayor tamaño, es como una lámina, ¿bien? Y se horizontaliza completamente. Bien, no sé si quedó claro esto de los tipos vertebrales. Bien. Y las vértebras torácicas, gracias Valentín por aclarar, sí, tienen las carillas en el cuerpo y en las apófisis transversas para articular con las costillas. A ver que tenía una imagen como para mostrarles acá. De caja torácica, vamos directamente a lo que queríamos ver acá. Ven, esta es una costilla típica, ¿sí? La cabeza costal, ¿sí? Y la carilla articular para la apófisis transversa. Y así es como articula. ¿Ven? Acá tenemos, ¿bien? Dos vértebras dorsales, una superior y una inferior, el disco intervertebral,
Bien, pedículo, la apófisis articular para la vértebra superior, la apófisis transversa, ¿sí? Y la apófisis espinosa. Y acá articula la carilla articular para la vértebra inferior. En el cuerpo nos vamos a encontrar con esta carilla costal y en la apófisis transversa nos vamos a encontrar con otra carilla articular para el tubérculo. Recuerden que acá me queda encerrado entre lo que es el borde del pedículo, las apófisis articulares, el pedículo por debajo y hacia adelante el disco vertebral y cuerpo vertebral, me queda lo que es conformado el agujero de conjunción, por donde van a salir los nervios raquídeos. No sé si eso lo ven. En esta imagen acá, que esta es la que le quería mostrar desde un inicio, miren cómo articula la cabeza costal con el cuerpo de la vértebra y el tubérculo con la apófisis transversa. Ven, acá está transparentada la costilla, ¿sí? Y se ve cómo articula. ¿Bien? Sí, se llama hemicarilla. Sí, Agustín, sí. De articulaciones, yo les voy a dar una clasificación, bien, que es en función de sus movimientos. Lo primero que tienen que hacer es saber cuál es el concepto de articulación. Bien, recuerden que es la unión de dos o más huesos entre sí y todos los elementos que contribuyen a dicha unión. Bien, ese es el concepto de articulación. Nosotros a las articulaciones las vamos a clasificar si son inmóviles, semimóviles o móviles. Bien, esto tiene un nombre propio. Las que son inmóviles se llaman anfiartrosis, perdón, sin artrosis. Bien, las semimóviles son las anfiartrosis, ¿sí? Como les decía, los cuerpos vertebrales entre sí. Y las diartrosis son las articulaciones móviles, que las pueden encontrar como diartrosis o sinoviales. Bien, ¿por qué se las llama sinoviales? Porque todas las diartrosis tienen membrana sinovial, que es una membrana que está pegadita, adosada contra la cápsula articular, ¿sí? Que secreta un líquido, que es el líquido sinovial, que tiene características de ser antiséptico y además de lubricante. Bien, sin artrosis, por ejemplo, las suturas de los huesos de la calota entre sí, del cráneo. ¿Sí? Las sin artrosis son las inmóviles. ¿Bien? Las anfiartrosis son las semimóviles, ¿bien? Y las diartrosis son las móviles. Las diartrosis, a su vez, las vamos a clasificar en función de los movimientos que permite. Estos movimientos también van a depender de las superficies articulares que están comprometidas, ¿bien? De la articulación. Elementos intracapsulares, me imagino que te referís, por ejemplo, a lo que es un rodete articular, por ejemplo, en el caso de la articulación del hombro, el rodete articular que lo que hace es ampliar la superficie de la glena, de la cavidad glenoidea, ¿sí? O a un menisco, por ejemplo, a los meniscos articulares de la articulación de la rodilla, que lo que hace es que las dos superficies sean más adaptativas entre sí, ¿sí? La sinovial se puede considerar un elemento intracapsular. ¿Sí? Bien, vamos a clasificar las diartrosis. Recuerden que son las móviles, ¿sí? Les dije que las vamos a clasificar en función de los movimientos que permiten. Dentro de las diartrosis van a tener a las enartrosis, ¿sí? Que son articulaciones que permiten todos los movimientos. ¿A qué me refiero con todos los movimientos? Flexión, extensión, abducción, aducción, ¿sí? Que es la sumatoria de todos estos movimientos, es lo que se permite la rotación. Por ejemplo, la glenohumeral, que es la articulación del hombro, bien, es una articulación que me permite todos los movimientos. Ustedes pueden separar, aproximar, flexionar, ¿sí? Extender. ¿Sí? Si ustedes hacen todos los movimientos juntos, ¿sí? Me permite lo que es la circunducción. Lo mismo me permite la articulación
la coxofemoral, la articulación de la cadera, ¿sí? ¿Y qué tienen de común estos? Que son una de las superficies articulares es un segmento de esfera. ¿Cuál es el segmento de esfera en la del hombro? La cabeza humeral, ¿sí? Y del otro lado, ¿sí? La cavidad glenoidea, ¿sí? Que en el caso de la articulación del hombro tiene un rodete articular, ¿sí? Porque la cavidad es más chica, ¿sí? Es para la cabeza del húmero. Entonces se adosa ese rodete articular cartilaginoso que lo que hace es ampliar esa superficie articular. Bien. Esas son las enartrosis, recuerden, permiten todos los movimientos. Después tenemos las artrodias, ¿sí? Que son articulaciones que permiten movimiento de deslizamiento, ¿sí? Que son superficies planas. Vimos un ejemplo recién, la de las hemicarillas articulares de las vértebras, ¿sí? Esas permiten movimiento de deslizamiento. Bien, la otra es la acromio clavicular, por ejemplo. Bien. Después tienen las trocleares, que me permiten flexo-extensión, que son segmentos de polea. Bien, por ejemplo, entre la cavidad sigmoidea mayor y la tróclea humeral. Bien, me permite movimiento de flexión y extensión. Trocoides, que me permiten movimiento de rotación, ¿sí? Que son segmentos de cilindro. La del apoyo odontoides con el arco anterior del atlas. Encaje recíproco es una articulación en donde las dos superficies encajan perfectamente una con la otra. Bien, que me permite movimientos de separación, aproximación, ¿sí? Tengo que tener una superficie cóncava y una convexa. El ejemplo, por ejemplo, es la de la primer falange, ¿sí? Con el primer metatarsiano, me permite aproximación y separación. Este movimiento, este es un encaje recíproco clásico y siempre se da ejemplo, ¿saben por qué? Porque realizar este movimiento de pinza y poder hacer esto es lo que nos diferencia a nosotros con mamíferos, como mamíferos superiores, aparte de la presencia de la corteza cerebral. Búsquenme un mono que pueda hacer esto. Es un mamífero muy cercano a nosotros, pero no tiene esta capacidad. Este movimiento, fíjense que los monos agarran así. Tienen pulgar, pero agarran así. ¿Sí? No tienen esto. Este movimiento de pinza a nosotros nos diferencia. Bien, y las condilias tienen superficies ovoideas, bien, me permiten separación, aproximación, flexión y extensión. Una clásica es entre la cúpula radial y el cóndilo humeral. Había una pregunta con respecto a esto. Respecto a la cavidad glenoidea con la cabeza humeral, conforman la cavidad glenohumeral del antebrazo. Del brazo. Brazo, antebrazo. ¿Sí? Es la articulación del hombro. Bien. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó clara la clasificación de articulaciones. Si quieren, la explicamos de nuevo. No hay ningún problema. Me dicen ustedes. A ver, para mí que era una articulación sinovial. ¿Qué elementos son los intraescapulares? ¿Cómo intraescapulares? Capsulares. No, lo que te decía recién, a ver, todos los elementos intracapsulares, ¿sí? De una articulación sinovial, que es una articulación móvil, ¿sí? Una diartrosis, son todos los elementos que ayuden, ¿sí? A que las superficies articulares sean más recíprocas entre sí. Bien. Por ejemplo, lo que te decía hoy, el rodete articular en la glena humeral, los meniscos en la articulación de la rodilla, ¿sí? Siempre más o menos son los mismos, rodetes, meniscos,
¿sí? Meniscos no solamente tenemos en la rodilla, también tenemos en las articulaciones de los dedos. Condilia, un ejemplo de una condilia, el resto de los dedos, por ejemplo. ¿Sí? Entre lo que es la primer falange y el primer metacarpiano, que te permite decir que sí, muy forma tonta, y decir que no. Separar, aproximar, y flexionar y extender. El disco intervertebral distribuye las fuerzas en sentido horizontal sobre el anillo fibroso. Bueno, ¿ves? Ahí es donde ya entramos en un terreno en el cual yo no, la verdad que sé poco, ¿sí? Alguien, pero utilizando la lógica, te diría que sí, ¿sí? Pero la verdad que ahí yo ya en ese terreno, como yo lo mío es anatomía pura, no hacemos anatomía funcional. Nosotros no me quiero meter mucho. Utilizando la lógica te diría que sí. ¿Sí? La diferencia, ustedes recuerden que tienen el disco vertebral, tiene la región central, que es la parte pulposa, como dice, y por fuera el anillo fibroso. Los movimientos que realizan el eje lateral son la diartrosis trocánter. No entiendo la pregunta, Agustín. Prende el micrófono y explícame a ver qué es lo que querés decir. Ah, bien. Entiendo lo del eje lateral. Troclear te permite movimientos de flexo-extensión. ¿Sí? Tendrías que pensar en una articulación en realidad que te permite, para hacer en el eje en el eje lateral, una articulación que te permite hacer separar y aproximar, ¿sí? Aducción, abducción, ¿sí? No, me parece que viene por ahí. ¿Bien? Después, bien, tienen algo de músculo del miembro superior, no sé si quieren ver alguna imagen o esos están claros, porque veo que las dudas vienen todas por ahí, ¿no? Por columna, por vértebras. ¿Alguna duda más, chicos? Tipos de contracciones concéntricas y excéntricas. No, ves, ahí ya estás entrando en un terreno que yo no. La verdad que no te puedo ayudar y no te quiero mentir tampoco, Juan Ignacio. No, Blas, perdóname. Juan Ignacio, ¿qué pregunta? ¿Para qué se me pasó? Los ligamentos conforman uno de los elementos distintivos de las circulaciones de tipo artrosis o similares. Siendo la producción de los movimientos bien. Recién había una pregunta también parecida, lo que son los ligamentos activos y pasivos. ¿Sí? Sí, Valentín. Tienen bitubercular y la espinosa. Bien, ustedes piensen en los ligamentos, ¿sí? Como los que son. A ver, esperen que les voy a buscar una imagen así se las muestro. Ustedes piensen en los ligamentos, más que nada, como los intrínsecos y los extrínsecos. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Uno son los ligamentos que son engrosamientos de la cápsula articular, ¿bien? Y otro, por ejemplo, son los ligamentos que no están o sea, que están por fuera de lo que es lo que sería la cápsula articular. Miren, ahí les voy a mostrar algo. Por ejemplo, ¿ven la imagen esta? Esta es una imagen que la pueden encontrar tranquilamente en internet de Netter de lo que es la articulación del hombro. ¿Bien? Estos que están acá, ¿sí? Son los ligamentos intrínsecos, ¿sí? Que son engrosamientos de la cápsula articular. ¿Bien? Y estos ligamentos, ¿sí? Que ven acá, que son
tendones terminales por lo general de los músculos, en este caso de los que son los que conforman el manguito rotador, bien, y estos, el córaco acromial, ¿sí? El córaco clavicular, ¿sí? El acromio clavicular, bien, estos ligamentos son los activos, ¿sí? Los extrínsecos, son los que mantienen, ¿sí? A la articulación unida, ¿bien? Y esto, por supuesto, esto es los que mantienen a la articulación más unida y le dan movilidad. Estos ligamentos que son engrosamientos de la cápsula, los intrínsecos, son ligamentos pasivos, ¿bien? O sea, solos, ellos por sí solos no pueden hacer nada, o sea, la articulación no puede hacer nada, o sea, piénsenlo así, simplifíquense un poco los conocimientos, ¿bien? Cuando ustedes estudian las articulaciones, no tanto ahora porque ya tienen el parcial ahora, vamos a decirlo así, cuando ustedes estudian, si tienen que dar examen final, ustedes agarran la articulación, lo primero que hacen es clasificarla. Una vez que la clasifican, hablan de las superficies articulares, tanto la distal como la proximal. Hablan de los movimientos, ¿bien? Y después, cuando hablan de los, si es una diartrosis, tienen que hablar de los elementos que conforman una sinovial, ¿sí? La cápsula articular, la membrana sinovial, si tiene elementos de coaptación o no, me refiero a rodetes, meniscos y demás. Y después hablen de los ligamentos y ahí clasifíquenlos en lo que son intrínsecos y extrínsecos, ¿sí? Y recuerden esto, los intrínsecos, ¿sí? Son los ligamentos que son por lo general son engrosamientos de la cápsula, o por ejemplo en la coxofemoral tenemos el ligamento redondo que va de la cabeza del fémur al trasfondo de la cavidad, ¿sí? De, del trasfondo de la cavidad, que ese es un ligamento también intrínseco, ¿bien? Que está dentro de lo que es la intracapsular, sería como llamaban hoy ustedes. La acromio clavicular es una articulación de deslizamiento, ¿bien? Es una artrodia, ¿sí? Los epitrocleares son los músculos del antebrazo que la inserción proximal es la epitroclea. ¿Sí? Si vos agarrás un número, para que te busque una imagen de húmero, no tengo imagen de húmero. Sí, acá. Si vos agarras un húmero, ¿sí? Acá tenés la tróclea humeral y acá tenés el cóndilo humeral. Esto es la epitróclea. Todos los músculos que se insertan acá y van hacia el antebrazo y mano son los epitrocleares. Y los que se insertan de este lado son los epicondilios. ¿Bien? Sí, Maxi. Buenas. Entonces, con lo que usted dijo, lo que sería ligamentos activos serían un elemento intracapsular de la articulación sinovial. No. Yo, ¿Y la cuáles serían verdad, los elementos? mira, Maxi, te soy muy sincero. Sí. Nosotros nosotros no vemos anatomía funcional, ¿sí? En medicina. ¿Bien? O sea, Sí. los ligamentos para nosotros, nosotros los diferenciamos en función de las características anatómicas. ¿Sí? Ok. Nosotros los ligamentos, lo que sí interpreto como ligamentos activos son los ligamentos que tienen realmente una participación activa entre lo que es la conformación y movilidad de la articulación. Bien, o sea, que estén dentro de la cápsula articular, de lo que ustedes refieren como intracapsulares, no me suena que sean ligamentos activos. Bien, no sé si me pude explicar. Ok, bien. ¿Sí? Sí, 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 sí.
El ligamento interóseo del antebrazo es un coaptador de tipo transversal o longitudinal. ¡Wow! ¡Qué pregunta! La verdad que nunca me habían hecho ese tipo de preguntas. Federico, si querés prender el audio y a ver si me podés explicarlo un poco mejor. Eso, si es transversal o longitudinal, porque une el radio con el Sí, cúbito y sí. permite que uno pueda rotar por encima del otro. Eso es Sí. una cosa así, lo que yo entendí. Como que permite la pronación y supinación Ah, bien, 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 sí, del sí. antebrazo. Te permite ese movimiento, bien, sin que se te separen los huesos. Para Claro, decirlo pero no me así. quedó claro qué tipo de coaptación, de coaptador era. No, un ligamento. Un ligamento es un elemento de captación. Sí, sí. Bien, es el ligamento. La membrana interósea o ligamento interóseo. Sí, sí, Bien. claro. ¿Había alguna pregunta más? A ver. Vientres musculares biarticulares. ¿Cómo biarticulares, Blas? No entiendo. Los vientres musculares, recuerda que los músculos los vas a clasificar en función del número de vientres que tengan. Bíceps, tríceps, cuádriceps, músculos poligástricos. Tienen, por ejemplo, un vientre muscular y una región tendinosa. No entiendo a qué te refieres con biarticulares. Ah, sí, sí, si pasa por dos articulaciones. Si el tendón o el vientre pasa por encima de dos articulaciones, los llamás biarticulares, ¿está bien? Sí, sí. En su trayecto. ¿Bien? Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Braquial anterior. Bien. Fíjate, Tomás, siempre que tengas esa duda, lo que yo te recomiendo es que agarres una imagen, ¿sí? Vamos a buscar una imagen que tenga el braquial anterior, aguantame un segundo. Es muy, está por debajo del bíceps. Bueno, no tengo una imagen tan profunda del braquial anterior. Acá, esto es lo más cercano que tengo. A ver. Acá tenés una imagen, ¿sí? Acá tenemos el bíceps, ¿sí? Porción larga, porción corta. Bien. Acá tenemos al coracobraquial. Y acá vemos ahí un pedacito del braquial anterior. Todos los músculos del grupo anterior del brazo son flexores. Flexionan el antebrazo sobre el brazo. ¿Bien? ¿Hay vértebras torácicas que no articulen con las costillas verdaderas? Esa es una pregunta que tienen en el parcial. A ver, Valentín, pensá que si no articulan con las vértebras, las costillas, hacia atrás no quedan agarradas de nada. Siempre van a articular con las vértebras. Para que había otra que dice, los ligamentos se caracterizan por progresar la producción de los movimientos. Depende del punto de inserción, sí. Pero en realidad se caracterizan por limitar algunos movimientos, más que propiciarlos.
¿sí? Ayudan más que nada a mantener la unión de las dos superficies articulares. Ustedes piensen que cuando una persona, por ejemplo, tiene una distensión ligamentaria, esa articulación tiende a luxarse, ¿sí? Cuando flexiono el tronco hacia adelante, se tensan los elementos amarillos como un posterior. Esa es una pregunta de parcial, mirá que yo el parcial lo tengo. Pensalo. Fíjate el video de esta clase cuando vimos la presentación de columna, que cuando demostré los ligamentos, y te vas a dar cuenta. ¿Sí? Pero si flexionás el tronco hacia adelante. Y sí. Sí, la vértebra tipo, claro que sí. Es más, creo que quedó hasta dibujada. Mirá, tac, acá tenés. Cuerpo vertebral hacia adelante, siempre es anterior. Pedículos vertebrales. Las láminas. ¿Sí? Apófisis transversarias. Y apófisis espinosa hacia posterior. Este es un dibujo de una vértebra tipo. Les muestro de vuelta la presentación. De columna. Vamos directo a las vértebras, ¿sí? Recién el que preguntaba los ligamentos, este es el anterior, longitudinal anterior, o vertebral anterior, el posterior, ¿sí? Los intertransversarios, ¿sí? Y el interespinoso, que va de apófisis espinosa a apófisis espinosa. Bien. Una vértebra cervical tipo es esta, el cuerpo hacia adelante, que tiene mayor diámetro lateral que anteroposterior, el pedículo hacia atrás, las láminas y la apófisis espinosa, que en las vértebras cervicales es bituberculada. En la apófisis transversa se van a encontrar con esto, que es el agujero transversario, que es por donde pasa la arteria vertebral. En una vértebra torácica aumenta el diámetro anteroposterior, disminuye el lateral, aumenta la altura del cuerpo, pedículo vertebral, lámina, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la presencia de carillas articulares en el cuerpo para las costillas y carillas articulares en las apófisis transversas también para las costillas. A su vez, por supuesto, las semicarillas articulares para las vértebras superiores y las inferiores. Y la apófisis espinosa, si la vemos de lateral, vamos a ver que está más verticalizada y termina en un solo tubérculo. Y la vértebra lumbar, ¿sí? Disminuye un poco el alto del cuerpo vertebral, ¿sí? La apófisis espinosa se horizontaliza, bien, las apófisis transversas adquieren forma de costilla, son costiformes, ¿ven? Si la vemos de vista superior, son bien rectas las transversas. Miren la apófisis espinosa, bien horizontalizada, no tiene punta, no termina en un tubérculo. Y el cuerpo tiene el diámetro anteroposterior similar con el lateral. Bien. Sí, Juan Ignacio, podés hacer todas las preguntas que quieras. ¿Cómo andás, Fede? Bien, ¿vos? Bien, tengo una duda porque en una pregunta, ¿qué músculo es rotador externo y abductor del brazo? Y se inserta en el tubérculo mayor del húmero y te da como opciones el infraespinoso, el redondo menor y el dorsal ancho. Sí. Yo estuve investigando y el infraespinoso y el redondo menor son rotadores externos
puede ser, y abductores del brazo, los dos. Sí, depende de dónde tomen el punto dónde tomen el punto de apoyo. Y Pero dice, sí. y se inserta en el tubérculo del húmero. Sí, Y el troquito. me hizo confundir porque los dos podrían ser, ¿no? Claro, pero si vos tomás como punto de apoyo el troquiter, rotás. En cambio, si tomás como punto de apoyo la inserción proximal en la escápula, aproximás. Bien, Claro. pero sí, la función está bien. Eso De es los dos. lo que hizo Juan sí, los dos. Lo que hizo Juan es la idea de todos, ¿no? O sea, de que hagan el ejercicio de buscar la información. Bien. Bueno, chicos, ya se han ido de una banda. Bueno, se fueron un montón. ¿Nadie tiene ninguna duda más? ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta más. Sí, Valentín. Entonces, en características, la vértebra lumbar sería como un poco más grande que la torácica. Es en sí, es más voluminosa, ¿sí? Aumenta lo que es el tamaño del cuerpo vertebral, ¿sí? Acordate que el diámetro antero-posterior y lateral se vuelven similares, no iguales. En anatomía no hay cosas idénticas, son similares, ¿sí? Esa es una de las características, ¿sí? Y a su vez recordá, la apófisis espinosa se horizontaliza, ¿sí? Y no termina en forma puntiaguda, o sea, tuberculada, ¿bien? Y las apófisis transversas son costiformes, ¿bien? Y por supuesto que ya perdés las carillas articulares para las costillas y eso. ¿Bien? ¿Sí? Había una pregunta más en el chat. ¿Cómo se disminuye la lordosis lumbar? Y dándole para el otro lado. En vez de ser convexa hacia adelante, te pones para... Igual eso es ojo con esos movimientos. Si no sos muy flexible, te puedes lastimar. Vos fijate cuando vimos hoy, en columna, cuando vimos las curvaturas, ¿sí? Convexa hacia adelante. Si vos la volvés cóncava hacia atrás, disminuís la lordosis. ¿Bien? Fede, vuelvo a preguntarte lo mismo de la misma pregunta. ¿De qué? Y del músculo rotador y rotador externo, porque no me quedó claro. Porque Bueno. los dos, el infraespinoso y el redondo menor, ambos se insertan en el tubérculo mayor del Todos húmero. los músculos del manguito rotador van Sí. al troquíter o tubérculo mayor. Ajá. Y acá me pregunta, ¿cuál de los músculos esos serían? Que es rotador externo y abductor del brazo. Y yo busqué y me aparecen dos opciones, y Sí. se puede marcar solo una, por eso el infraespinoso hace la rotación externa y Sí. la abducción del brazo, así como también lo hace el redondo menor. Sí. ¿No te deja marcar los dos? ¿Tenés que poner uno solo? Sí. Bien. Yo, si me la tengo que jugar por uno, me la juego por el infraespinoso. Sí, es como el que aparece primero. Cuando Y es te el más dice. grande, el más voluminoso. El redondo menor tiene Pero más bueno, había tendencia dos a lo que es correctas, la capaz. aproximación, ¿sí? Claro. Tobías, Gracias. te referís a lo que es las interapofisarias, a las que están entre las apófisis articulares de las vértebras. ¿Sí? Acordate, son superficies planas, son artrodias. ¿Sí? Actúan por deslizamiento, o sea, son móviles, pero tampoco es una locura el movimiento que tienen. Recuerda que decíamos que si sumamos todos esos movimientos, tenemos movilidad de la columna, no es que estamos así tipo soldados. ¿Bien? Una Bueno, pregunta. chicos. Sí, Valentín. ¿Podrías explicar cómo sería la tensión de los ligamentos? Porque necesitamos una inclinación hacia la izquierda, ¿qué ligamento se...? No,
o sea, sí, qué ligamento se tensa, por así decirlo. El opuesto, el El del del mismo otro lado. lado, Ah, el opuesto. Genial, el opuesto. genial, gracias. ¿Qué se produce durante el movimiento de flexión de la columna lumbar? Hicieron una pregunta más arriba que disminuye la lordosis. Bueno, fíjate por ahí. Que ahí en una pregunta tenés la respuesta de la tuya, María. No les puedo hacer el parcial, chicos, no está bien. No, obviamente, es lo que aclarábamos al principio. Obvio que al ser, mientras están haciendo el parcial, entiendo que sea tentador, pero no es la idea. Claro. Sí, Además, igual hay preguntas de ese grabándolo parcial, en hay el parciales que la puente. verdad que yo me las sé. Así que bueno. Bueno, chicos, si les surge alguna duda en el correo de la tarde, yo les invito a que si tienen un grupo o algo, se las pasen a Sol y Sol me escribe. Dale. Y yo les mando un audio con la respuesta. ¿Dale? No, por favor, no hay que. Gracias a ustedes. Chao a Un beso. todos y todas. Espero que les haya Chau, servido. Chao, muchas gracias. chau. Chau. Adiós. Bueno, Sol, un gustazo. Chao, Fede. Nos vemos. Dale, cuídate. Chau, chau.